Hermanos amados, Elohim les bendiga. Vamos ahora con la fe de Jacob. Y el tema de Jacob es largo, pero yo se lo voy a resumir. Luego lo puede estudiar. Le voy a ir a los puntos más importantes para ir recorriendo el contexto y la historia y llegar al punto de la bendición y de lo que es la fe de Jacob. ¿Cuál era la fe de Jacob? En el verso de Hebreos 11 dice, verso 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ponga atención, porque uno pensaría, por fe Jacob al morir bendijo a sus 12 hijos. Pero aquí dice que bendijo a los hijos de José. Entonces tenemos que ir a ver qué pasó allí. ¿Por qué la fe de Jacob está basada en la bendición realmente a los hijos de José? Entonces, vamos a ir ahora para atrás y recuerden que en el verso 20, por fe bendijo Isaac a Jacob. Solamente la bendición fue para Jacob, porque aquí dice a Jacob y a Esaú. O sea, a Esaú no fue que lo bendijo, sino que le habló respecto a lo que iba a pasar con él al final. Y ya vimos que Esaú se convierte en enemigo para siempre de su pueblo. Y de hecho, el antimesías se le llama Amalek, hijo de Esaú. O sea que puede que venga de ahí, de esa línea. Y como Esaú se mezcló con Ismael, es posible que sea mitad de la descendencia de Esaú y mitad de la descendencia de Ismael. Muy posible que sea así. Solo le digo eso para que lo tome en cuenta. Pero vamos ahora para atrás. Vamos a ver lo que pasó con Jacob, porque yo llegué a Jacob y como le había comentado, yo pensaba, wow, Jacob, la fe. Ponga en cuenta esto, habiendo estudiado ya a Enoc, a Noé, Sara, Abraham, ¿verdad? Isaac. Piense por un momento, la fe está depositada, o sea, nuestra fe está en recibir algo que no se ve. ¿Y qué no se ve? Y jamás lo podrás ver en esta vida, porque no es para esta vida, es para la eternidad. Todos ellos murieron en esa fe, pero ellos todos contribuyeron a ese reino. Por eso es que dice la Escritura que nosotros tenemos que buscar el reino y su justicia. Entonces, la fe está en recibir el reino final. Por ejemplo, ¿qué quería Abel? Volver al paraíso, volver a la presencia. Noé fue quien salvó esa simiente que vino a través de uno de sus hijos. Enoc profetizó el final, caminó en fe, caminó en obediencia. Entonces, si vemos, Abraham se le hizo una promesa. Tú serás padre de multitud de naciones, en un hijo tuyo, en una simiente. Y luego Sara se esfuerza para que esa simiente nazca y va a venir de Isaac. Isaac se le confirma que va a venir la simiente que cumpliría este reino de multitud de naciones y de pueblos y de estrellas. Isaac también, antes de morir, bendice a Jacob y le dice a Jacob que se multiplique, que de él vendría la simiente. Entonces, la simiente, ahí está, ¿quién es? Yeshua. Porque en él serán benditas todas las naciones. Entonces, es como que el enemigo persigue, pero cada uno de ellos está contribuyendo a preservar a este pueblo para que nazca quien tenía que nacer por medio de Jacob, de los hijos de Jacob. Pero aquí vemos que la fe está basada en la bendición a los hijos de José.
Entonces vamos a ver, porque la vida de Jacob fue muy complicada. Si bien él deseó la bendición y la buscó y la consiguió, pero toda su vida fue bien inestable. Primero, tiene que huir de su hermano. Aunque recibió la bendición de Isaac y él fue obediente y no se buscó mujer de cananeo, sino que él fue a donde se le dijo, pero sin embargo tuvo que huir de su casa. Entonces, en ese camino es que tiene la visión de la escalera, donde Elohim se le aparece y le confirma el pacto con él. Allí le dice las bendiciones y la promesa. Esto está en Génesis 28, del 12 al 22. Le voy a leer. Dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Piense ahora, por un momento. Él está diciendo aquí que los hijos de Jacob se extenderían por los 4 extremos de la tierra. Aquí está hablando norte, sur, este y oeste. Que tendrían bendición en Israel, en su pueblo, porque, ¿verdad? Israel entre todas las naciones traería esa bendición, y en su simiente, o sea, Yeshua en nosotros traemos bendición a las naciones. Entonces, luego le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Recuerden que Jacob todavía ahí no se ha casado, no tiene hijos, nada. Él está diciendo lo que va a acontecer con él. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, Elohim está en este lugar y yo no lo sabía, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal, derramó aceite encima de ella. Esta es la roca, el aceite, todo esto tiene mucha simbología, pero no, este no es el tema. Y dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, y Betel es, ¿verdad?, casa de Elohim. Y dice que hizo voto diciendo, si fuera Elohim conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces él será mi Elohim. Mire esto, es lo que él dijo. Si me va bien, entonces él será mi Elohim. Entonces dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Aquí ya él está haciendo un voto. Y como él tuvo que irse corriendo, escapando del hermano, y se le está haciendo una promesa en este sueño, él hace un voto y le dice, mira, si tú me das comida, vestido, si yo puedo regresar en paz, si tú vas conmigo, entonces mira, esto es una señal aquí, entonces tú serás mi Elohim, yo te voy a servir, voy a apartar el diezmo para ti. Fíjese que hace un voto de obediencia. Si tú, ¿verdad?, me regresas en chalón hacia atrás. Entonces, voy avanzando porque es bastante. Luego, fíjese que aquí llega donde Labán, donde él se queda, trabaja 7 años por Raquel. Ustedes ya saben la historia, que ve a Raquel, bueno, luego llega. Entonces, luego tiene que trabajar 7 años más, porque en vez de darle a Raquel, Labán le da a Lea, ya saben la historia, y allí tiene todos estos hijos, 11. Hay uno que lo tiene luego, que es Benjamín. Y Elohim estaba con Jacob, dice, y le hace salir con riqueza. Pero Labán lo engañó muchísimas veces. Y luego entonces él lo engaña a él. O sea, ahí había una situación. Por eso le digo que la vida no le fue tan fácil. Entonces Elohim
Vuelve y se le aparece a Jacob en el capítulo 31, vamos a leer, verso 11 al 13, dice, y el ángel de Elohim en sueños le dijo así, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, Jacob. O sea, ahí se le aparece y le dice, mira, te ha engañado este Labán, yo he visto lo que él te ha hecho, pero vamos, ahí es que él le hace lo de los corderos, que los pinta y que luego hace que Jacob salga con bendición. No le voy a leer la historia completa, pero vamos al punto de que él se le aparece en el sueño y le dice, yo soy el Elohim, mira, el que tú le hiciste el voto, Jacob. Dice, y levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿No le parece maravilloso? El padre en sueño, que hay gente que no cree en los sueños, le dice a él lo que tiene que hacer. Entonces, aquí Jacob huye de Labán y dice que lo engañó, haciéndole y no le hizo saber que se iba y recogió y se fue. Entonces Labán lo persigue, le quiere hacer daño. ¿Y qué tal que Elohim se le aparece en sueño a Labán? Porque recuerden que en el sueño de Jacob le dice, mira, yo fui el que tú hiciste un voto, que si yo te llevo en paz, entonces tú me vas a servir. Y fíjense cómo el Abba está llevando a Jacob por el camino donde él tenía que volverse para que se cumpliera pues esa promesa, porque Elohim va a cumplir. Él le dijo, yo no te voy a soltar hasta que no cumpla lo que he prometido a tu padre, Abraham, Isaac, Jacob. O sea, Jacob era un poco difícil. Entonces, para que usted vea que cómo el Abba va trabajando, que no es igual con todos. La situación de la vida de Jacob era muy diferente. Y yo le estoy así pasando rápido. Pero se le aparece en sueño y le dice, capítulo 31, verso 24, la noche anterior Elohim se le había aparecido a Labán, el arameo, en un sueño y le había dicho, te advierto que dejes en paz a Jacob. En la otra versión dice, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, o sea, ten cuidado. Entonces, cuando lo alcanza, él le dice en el verso 29, yo podría destruirte, pero el Elohim de tu padre, fíjese, el Elohim de tu padre, no el de Labán, el de tu padre, le dice, se me apareció anoche y me advirtió, deja en paz a Jacob. Entonces, ahí se da la situación. Fíjese cómo Elohim está ayudando a Jacob a regresar. Y está él cumpliendo lo que le pidió Jacob. Mira, si tú me das comida, si tú me das vestido, si tú me haces volver en paz. Entonces, cuando Labán va a reclamar, vamos a ver lo que le responde Jacob. Y aquí se van a dar cuenta que la vida de Jacob no fue nada fácil. Le dice en el verso 38, capítulo 31, recuerden que él sale corriendo. Llega allá, trabaja, o sea, por Raquel, y viene y le entrega a Lea. Y luego tiene que trabajar 7 años más. Y luego se queda trabajando más. Dice que trabajó 20 años. Dice, estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. O sea, le dice en el verso 39, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, se moría del frío y el sueño huía de mis ojos. O sea, tuve una mala vida. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Elohim de mi padre, Elohim de Abraham y temor de Isaac,
no estuviera conmigo, de cierto, me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Elohim vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Fíjese que Jacob se comportó bien, porque él le dice, yo tenía el Elohim de mis padres, pero yo tenía el temor de Isaac, porque Isaac le enseñó. O sea, recuerde que él fue obediente. Mira, no te cases con mujer cananea, vete para tal allá, quédate allá. O sea, él iba ahí, él caminaba en el temor del Elohim de su padre, pero él estaba en situaciones, si tú me mandas en paz, yo te voy a servir. O sea, todavía Jacob no le servía. O sea, él andaba en el temor y podemos ver aquí a un Jacob religioso, vamos a ponerle, que sabe lo que tiene que hacer porque fue que se le enseñaron, pero todavía él no ha tenido un encuentro. Él está haciendo votos, mira, si tú me favoreces, si tú, yo te voy a servir. No ha llegado el momento, porque el momento llega en la angustia de Jacob. Ahí es que llega el momento, que es el momento que le va a llegar a esa multitud de toda raza, lengua y nación que representa a Jacob hoy en día, que tiene que pasar por la angustia de Jacob, que están dentro de la religión, pero todavía no han pasado ese proceso para que su nombre le sea cambiado a Israel. Entonces, está ahí, tiene el temor, o sea, no hace lo mal hecho, fíjense, no, mira lo que tú me hiciste, y yo tengo un Elohim, que es el Elohim de mi padre, y yo tengo el temor que me implantó mi papá, y muchos hoy están así. Entonces, pero mira cómo él te reprendió. Y sigue la situación, porque ahora viene la parte donde él ve estos ángeles. Dice que vio 2 campamentos de ángeles, el capítulo 32. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Elohim. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Elohim es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos. Y yo me preguntaba, ¿será que él vio 2 campamentos de ángeles? Pero en sí aquí hay algo profético, porque en ese momento él iba a tener que dividir el campamento de sus hijos en 2. Y realmente así se dividió su pueblo hoy en día, y está dividido en 2. Y esto lo podemos ver en la tsunamita del libro de Cantares. La tsunamita simboliza a Israel, la amada, y Salomón representa a Yeshua, el amado. Ambos nombres significan shalom, paz. Y recuerden que Yeshua vino a ser la paz de su pueblo con Elohim. Entonces, vamos a leer lo que dice Cantares para que vean la relación. En el verso 13 dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. Y a través de los profetas siempre vemos un llamado, regresa a mí, vuélvete Israel, vuélvete, vuélvete. Entonces luego dice, y te miraremos. Y dice, ¿qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de 2 campamentos. Entonces, aquí está mirando 2 campamentos y él divide en 2 campamentos, y aquí hay algo simbólico, profético de lo que pasaría con su pueblo. Entonces, pero se lo comento para no dejar para no pasarlo por alto, pero este es un tema que también yo lo he explicado anteriormente. Entonces, aquí viene Esaú y dice que él se angustió mucho. Él dijo, ya, yo estoy muerto aquí, déjame dividir este campamento, porque si lo divido, entonces dice que a lo mejor se salve uno si mata al otro. Vamos a leer lo que dice, verso 9 al 12. Y dijo Jacob, Elohim de mi padre Abraham, Elohim de mi padre Isaac, Yahweh, ¿qué me dijiste? Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho,
yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ahora, ¿qué le está diciendo aquí Jacob? Mira, está desesperado, viene el enemigo, me va a matar y va a matar a los hijos. Es lo mismo que va a pasar con su pueblo en el día de la angustia de Jacob. Él tiene el conocimiento del Padre, del Elohim de sus padres, también, y sabe que Él es un Elohim todopoderoso. También tiene el temor, ¿verdad?, implantado. Y aquí entonces va a clamar. En su desesperación va a clamar al Elohim de sus padres. Porque fíjese que si lo lee bien, aquí dice Elohim de mi padre. No dice mi Elohim. Elohim de mi padre. Elohim de mi padre Isaac y de mi padre Abraham. Tú me dijiste, o sea, tú te apareciste, tú me dijiste. Aquí estamos en un dilema. O sea, tú me dijiste esto, luego yo hice un voto contigo, pero espérate, el voto no se ha cumplido todavía. Yo te dije a ti que si tú me llevas en Shalom y me regresas con vestido y con comida, y ya llevaba vestido y comida porque iba con las bendiciones, pero él no había llegado. Entonces él dijo, aquí ya vamos a morir todos. Él lo divide, tiene miedo, tiene un temor. Entonces él les reclama allí las bendiciones. Tú me dijiste tal cosa. O sea, pero todavía Jacob está en su proceso aquí. Entonces, para ir avanzando, porque ya esto es algo que lo sabemos, es que se le aparece el ángel de Elohim y tiene esta lucha con él, donde él vence, prevalece y le dice, no, es que sí, o sea, bendíceme, bendíceme. Y ya aquí no es el mismo Jacob. Este Jacob con tanto problema, altas y bajas, él va camino a la tierra prometida, y aquí es que se le cambia el nombre a Israel, pero luego se le confirma. Este es un nuevo Jacob, tiene esta angustia y ahora entonces recibe esta bendición. ¿Y qué pasa? Pues Elohim pone a su hermano en paz con él y le cumple el voto, la promesa. Tú me dijiste que si, mira, yo fui el que tú hiciste el pacto allí, ese voto, y donde tú dijiste que si yo te llevaba en paz, tú me ibas a servir. Mire cómo Elohim es de amoroso, ¿verdad? Entonces, hace que Saúl lo abrace, lo bese, todo bien, incluso hasta le ofrece ayuda, y luego dice que Jacob continúa su camino y llega a Siquem, en Canaán, y allí compró una parte del campo y plantó su tienda. Y pasaron una serie de situaciones, pero para ir avanzando, vámonos al capítulo 35, porque le dije que es largo, pero hay que pasarlo. Elohim le dice a Jacob que subiera a Betel, y allí tenía que quitar todos los dioses ajenos. Qué increíble, que la familia traía un montón de cosas que ellos tenían que limpiarse. Y dice que tenían que incluso mudar sus vestidos, y ahí que le hiciera un altar. Y dice que le quitó los dioses que traían, los zarcillos, amuletos, todo eso que ellos traían. Entonces Elohim se le aparece otra vez a Jacob y ahora le confirma la bendición. Después de que ellos quitaron toda la inmundicia en medio de ellos, ahí habla de que tuvieron que lavarse la ropa. Y fíjese que lavar los vestidos tiene que ver, también aquí está hablando de algo profético y algo que se hacía para presentarse delante de Elohim, lavar sus vestidos. Entonces, le dice en el verso 9 al 15, apareció otra vez Elohim a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Israel es el que reina. Recuerden que esta primera bendición ahí le dijo el ángel de Elohim que peleó con él, le dijo, tu nombre será llamado Israel, pero aquí se le aparece y se lo confirma. También le dijo Elohim, yo soy el Elohim omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Póngase a pensar por un momento. Nación, ¿qué nación? Israel. Y conjunto de naciones. Ese conjunto de naciones pues representan los 70, representa a Efraín. Raza, pueblo, lengua, nación. ¿Saldrían de quién? De Jacob. Norte, sur, este y oeste, de los 4 extremos de la tierra.
Le está diciendo en ese momento, él nada más tiene los 11 hijos, las 2 mujeres, no tiene mucho. Pero él está diciendo, de ti va a salir una nación y van a salir conjunto de naciones. Entonces, y no solo, van a salir reyes. Entonces dice, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él, Elohim, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Ahí vamos otra vez la roca y el aceite que representa a Yeshua. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Elohim, donde Elohim había hablado con él, Betel, casa de Elohim. ¿Y quién es la casa de Elohim, el tabernáculo? Pues Yeshua. Entonces, aquí hay bastante simbolismo, pero vamos a seguir. Ahora, luego de esto, es que nace Benoni, que se le cambia el nombre a Benjamín, y muere su amada Raquel. Ahora tiene sus 12 hijos completos. Luego de esto, ahí habla de los hijos de Jacob, luego de los descendientes de Esaú, dice que muere pues su padre Isaac, y bueno, llega a la parte de José. Entonces, todo esto es importante para poder entender el por qué la fe de él estaba basada en los hijos de José. Por eso me era necesario llegarle hasta aquí, aunque fuera rápido, pero ya luego usted lo puede estudiar. Bueno, José, recuerden la historia, los hijos de Israel o Jacob, que José es vendido por sus hermanos. Entonces dice que Jacob se amargó por su hijo y dice que no quería consuelo. En el capítulo 37, en el verso 34 y 35, dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. O sea, se sumió en la tristeza por José. Ahora bien, algo que yo meditaba y pensaba, y va a hacer sentido. Ustedes se recuerdan que José era su hijo favorito. José era el primogénito de la amada, la que él amaba, Raquel. Entonces, él le regala esta túnica. Pero no se dice el por qué, más que la razón de que era su favorito. Él le regaló una túnica que al final pues es lo mismo que la vestimenta del sumo sacerdote, del Cohen Gadol. Tiene el mismo nombre. Entonces, aquí hay un simbolismo de Yeshua y José. Algo había sentido Jacob en su corazón de que había un cumplimiento profético con este hijo, porque por el sueño donde ellos se inclinaban pues a José. Y esto pues le traía un recuerdo de una bendición que se le había dado a él en Génesis 27, cuando Isaac le da la bendición a Jacob. Él le dijo en el verso 29: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y yo les había comentado de que esto está hablando de Yeshua, de la simiente, del rey, que ellos todos conocían. Entonces, cuando José tiene el sueño, donde en el capítulo 37 primero le dice de unos manojos que eran atados y que luego estos manojos se inclinaban al de él, evidentemente estaba hablando de que en un momento ellos se inclinarían a buscar ayuda en Egipto. Pero luego también tiene otro sueño que está en el verso 10, dice: y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre les reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?
este fue el segundo sueño, que consistía en que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. Entonces, dice que los hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Entonces, si Jacob estaba meditando, se acuerda de la promesa, él sabe de la simiente santa del Mesías, entonces hay un cumplimiento que viene a través de uno de los hijos de él. Entonces, Jacob, en ese momento, primero recuerden lo que pasó con los hijos de Jacob y lo que pasó con Rubén, que la primogenitura, ¿a quién le pertenecía? Pues era Rubén. Pero sin embargo, finalmente, al él entender, es como que pareciese que todo le encajó en un momento dado. ¿Por qué? Porque cuando se le da la bendición de que las naciones se inclinarían, estaba hablando de Yeshua. Pero también él sabía que uno de sus hijos tenía que tomar la primogenitura para que saliera de este hijo la multitud de las naciones, de donde sería bendecido a través de la simiente. Entonces aquí él se queda meditando, pero cuando él llega a Egipto, el padre parece que le muestra en visión, le hace entender que él tenía que darle la primogenitura al hijo Efraín, al hijo de José. Entonces él lo manda a llamar y le dice que le trajera a sus hijos para entonces él bendecirlo. Por eso la fe de Jacob consiste en que él creyó a la promesa finalmente, porque él parece que había perdido como, o sea, al él amargarse, él perdió como la esperanza. Entonces, al encontrarse con José, él supo qué fue lo que hicieron los hermanos. Pero entonces la primogenitura era de Rubén, y recuerden lo que Rubén hizo. Entonces, ¿a quién le correspondía la primogenitura? Entonces, el Abba intervino aquí. Por eso, dice que antes de morir, él tomó a los hijos de José. En eso se basa la fe de él. En el capítulo 48, dice que él lo llama a José y le dice que traiga a sus hijos. Y dice en el verso 2, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, se sentó sobre la cama y dijo a José, el Elohim omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y él me dijo, he aquí que yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Recuerden que están en Egipto. Entonces, él le dice en ese momento que le traiga a sus hijos Efraín y Manasés. Mira, esos hijos, estos dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son como Rubén y Simeón, serán míos. Ahora bien, ¿por qué menciona a Rubén y Simeón? Porque Rubén era el primogénito y el que le seguía era Simeón, pero los dos habían hecho cosas bien malas. Entonces es como que perdieron ese derecho. Y en ese momento, antes de morir, Elohim le hace ver quién traería la multitud de las naciones de la promesa. Y entonces le muestra a Efraín. Entonces cuando le dice que los traiga, fíjese que le dice primero, son hijos míos exactamente como aquellos que tenían que haber sido los primogénitos. Luego le dice en el verso 16, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado, o sea, eternamente perpetuo en ellos, mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. O sea, aquí se le ha revelado todo el plan de salvación, la primogenitura, la multitud de las naciones, de dónde saldrían los reyes y los sacerdotes de su reino. Entonces aquí dice que en el verso 9 le dice, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel, o sea, los ojos de Jacob, era ciego, él no veía. Pero entonces aquí dice que estaban agravados por la vejez, que no podía ver. Pero entonces él los hace acercar, él los besa, los abraza a estos dos hijos
Y dice Israel a José: yo no pensaba ver tu rostro. Y he aquí Elohim me ha hecho ver también a tu descendencia. O sea, le muestra a Jacob esa promesa que le había hecho, que él había pasado tanto trabajo, que él pensó que la esperanza se había perdido, que cuando José tiene el sueño, él como que medita, ¿será este? Pasa la situación, que bueno, ahora qué, voy a llorar hasta la muerte a José. Entonces los dos primogénitos que le correspondería hicieron un desastre y ya se está muriendo. El padre le abre los ojos a él, visión, le muestra que por medio de Efraín vendría ese cumplimiento, la multitud de las naciones. Y por eso en el verso 19 le dice que él, la descendencia de Efraín, formaría la multitud de naciones de la promesa que se le dio a Abraham, a Isaac, que él se la pasa a Jacob. Jacob no sabe cómo es que va a hacer esto, pero ya en el final de sus días, entonces allí él se esfuerza, él lo bendice y esa es la fe. O sea, ahí finalmente él murió en paz. Esa paz que le dijo: tú serás mi Elohim, si tú me das esa paz, llegó en el momento de su vida. No se murió en aflicción, sino se murió en la paz y en la seguridad de que un día él se levantaría de los muertos para ver esa multitud de naciones, ese reino. Entonces es una fe que es futura. Y si se fijan, ¿qué podemos tomar del ejemplo de Jacob? Porque aquí dice al morir. O sea, por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Ahí finalmente él comprendió de que era a través de este hijo que se iba a cumplir, y por eso pues le da esa bendición. Y cuando él llama a los otros hijos para bendecirlos, recuerden que el que le correspondía era Rubén. Él le dijo así en el verso 3, capítulo 49, Rubén, tú eres mi primogénito y mi fortaleza. Tú fuiste el primero que saliste, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces no le correspondía. Y luego Simón, que era el que le seguía, que junto a Leví, dice que tenían un furor maldito y que tenían una ira. O sea que luego pasa una situación no con Simeón, sino con Leví, donde entonces toma a Leví como primogénito. Y ya eso es otro tema. Pero aquí fíjese que era la primogenitura, venía por Rubén. Sin embargo, el Abba le muestra que la promesa se iba a cumplir en ese hijo, y por eso él le dice que de ese hijo saldría la multitud de las naciones. Entonces, luego cuando él llama a sus 12 hijos y los bendice, y le dice que esto sucederá en el final de los días a ellos, y profetizó. Cuando terminó, pidió que le enterraran en la tierra prometida. Entonces, al igual que todos los que habían muerto antes, esperan también ver esa multitud de naciones en el reino, cuando él, al igual que Abraham y su padre Isaac y sus hijos, se levanten al final en la resurrección. Si se fijan, la fe no está basada en la vida terrenal, ni en riquezas o bienes de este mundo. La fe tiene que ver con alcanzar la promesa y caminar hacia allá y trabajar por ese reino, con esa final resurrección y con la reunión de todas las familias de Israel. Abraham, veremos a Abraham, Isaac y Jacob, y la Escritura lo dice, en el día de la resurrección. La patria celestial es la promesa final, no tiene nada que ver con algo terrenal. La fe siempre va hacia el futuro, las promesas finales. Por eso, al morir, él pide que lleven sus huesos hacia la tierra prometida. Y también vemos en el libro de Daniel, el capítulo 12, cuando Daniel le dice que él va a descansar y que se levantará al final para recibir su herencia. Aquí en Génesis 49, cuando se le da la bendición a José, en el verso 22 dice: rama fructífera es José. Y aquí se estaba refiriendo a Efraín. ¿Quién es fructífero? Eso significa su nombre. Entre las naciones llenará, pues dice que Jacob toda la tierra, norte, sur, este y oeste,
de fruto. Y ya para terminar, en Lucas, en el capítulo 13, en donde nos habla de la puerta estrecha, dice que nos esforcemos para entrar por esa puerta. O sea, que hay que hacer un esfuerzo. Dice que muchos van a procurar entrar, pero no podrán. Y luego dice en el verso 28 y 29, así será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Elohim, y ustedes estén excluidos, aquellos que no se esforzaron por entrar por la puerta estrecha. Dice, porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur. Ahí está, en los 4 extremos de la tierra, la promesa que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob, que él allí la ve en Efraín. Y dice, y se sentarán a la mesa en el reino de Elohim. En el verso 30 dice, y aquí hay postreros, nosotros, que serán primeros, y primeros que serán postreros. Nosotros hemos alcanzado este final de los tiempos, donde se verá una multitud de toda raza, lengua y nación que conforman a esta multitud de Efraín, que es la cosecha final de trigo al final, en el postrero tiempo, al final de este siglo, antes de la venida de Yeshua. Y este tema es fascinante, es hermoso, es amplio. Esto es un resumen pequeño pero largo, pero para que podamos entender cuál fue la fe finalmente de Jacob, que sufrió muchísimo, de la misma manera que su pueblo, esas naciones en este final de los tiempos, sufrirá para entrar, pero entrarán, y por eso dice Apocalipsis 7 que ya no llorarán, van a pasar esta aflicción, pero finalmente se levantarán para reinar. Amén. El Eterno te bendiga.